Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una pequeña presentación sobre métodos de estudio, en general una introducción a este tema, porque vamos a ir viéndolos a medida que avance el semestre. La charla de hoy se enfoca más en un plan de estudios y en consejos para abordar pues una materia o en sí la manera de estudiar de forma correcta o sin tener tantas distracciones, así como conocer herramientas y demás que nos pueden ayudar a mejorar nuestras maneras de hacerlo. Entonces vamos a empezar. Primero, ¿por qué se necesita un plan de estudio para abordar una carrera, una materia, bueno, como lo quieran poner? Primero, porque un plan de estudio va a aportar diversas perspectivas del conocimiento, es decir, tener un plan de estudio puede que nos enseñe no solo a ver el estudio como sentarse a leer un libro, una hoja o cosas similares, sino que nos puede permitir tener diversas formas de aprender algo mediante dibujos, videos, repasos, entre otros. Segundo, porque hay mayor probabilidad de tener éxito en las metas que nos planteamos. Es decir, si tenemos un plan de estudio, puede que sea más fácil organizarnos y puede que tengamos más claro a dónde es que pretendemos llegar y cómo hacer esto. Tercero, nos permite tener organización del tiempo para abarcar todo lo que necesitamos abarcar. Esto no merece pues mayor explicación, simplemente significa que mediante algún método podemos organizar un calendario, un horario o algo similar para poder hacer todo lo que tenemos que hacer, porque recordemos que el día nunca va a tener más de 24 horas y tenemos que aprender a sacar tiempo para todo lo que debemos hacer y para nuestras necesidades básicas, claro está. Cuarto, porque nos ayuda a reconocer fortalezas y debilidades, es decir, un plan de estudio nos enseña a identificar qué es lo que más nos cuesta, a qué debemos ponerle más atención o a qué debemos darle más tiempo. También cuál es la forma que más nos gusta para estudiar, si es haciendo resúmenes, si es contándole a nuestros compañeros o haciendo un grupo de estudio, entre otros. O si por el contrario se nos debilita o se nos hace más difícil estudiar en grupo o estudiar por separado, en cambio nos parece súper tedioso, entonces no podemos hacerlo, entre otras cosas. Y quinto, porque nos enseña a priorizar en base a los deberes que tengamos que hacer. Bueno, ¿cómo estudiar y no morir en el intento? Entonces, primero, hay como una ruta básica para esto, que es aprender a organizar el tiempo, de determinar cuánto tiempo pretendemos gastar en una tarea. Claro, esto sin ser tan estrictos porque a veces podemos llevarnos una sorpresa de que se nos dificultó más o de que se nos dificultó menos y pues nos llevamos un poquito más de tiempo, pero siempre como tener un aproximado de cuánto queremos gastar en hacer algo. Elegir un lugar tranquilo en donde estemos libres de distracciones, en donde preferiblemente no estemos interrumpiendo constantemente en nuestra jornada de estudio o de trabajo. Igualmente donde otras personas no nos estén interrumpiendo, que no haya ruido constante, cosas similares. Tercero, ten metas de estudio, es decir, por ejemplo, queremos abordar esta semana el tema de huesos de la cara. Entonces, saber que al final de la semana yo ya debo saber eh, las cosas básicas de huesos de la cara que debería saber y no ir aplazando constantemente estas metas, porque normalmente hace que todo se junte en un mismo momento en donde es más difícil llevarlo a cabo y donde nos puede producir incluso más estrés y más resistencia a hacer el trabajo o a estudiar, entre otros. Cuarto, alejarse de distractores. Esto ya no implica solamente estar en un lugar tranquilo, sino, por ejemplo, tratar de poner el celular un momento en modo avión. Eh, no sé si estamos con amigos, pues aclararles que vamos a estar estudiando o si vivimos con nuestras familias, que a veces es difícil, digamos que equilibrar un poco una salida, que nuestra familia nos dice vamos a pasar este fin de semana o algo así, pues hay que tratar de tener una balanza y decidir qué es lo que más nos conviene hacer en ese momento. 5, siempre es necesario tomar un tiempo de descanso porque si no lo hacemos esto nos puede llevar a terminar en una fatiga
en sentirnos mal con nosotros mismos, en nunca hacer algo diferente a estudiar y pues esto siempre es necesario. Por eso acá al lado derecho pues está que siempre hay que hacer muchas actividades, ¿sí? Y el día, el tiempo nos debería alcanzar para esto, para dormir, para planificar, para comer, porque también si no comemos y si no dormimos no va a ser fácil aprender, para darle tiempo a nuestros amigos o a nuestros hobbies, para tomar y arreglar nuestros apuntes si es los que nos gustan, para tomar atención. También tenemos que decir acá que es importante siempre preguntar, siempre que tengamos una duda, siempre que no sepamos cómo abordar algo, eso también nos puede ayudar a enfocarnos un poco y pues hacer todas estas actividades con el fin de tener el ánimo para seguir una semana más o un día más. Bueno, vamos a ver cómo se puede encontrar el método que a uno más le guste, más le funcione y más le pueda motivar. Entonces, digamos que hay como cuatro cosas que yo digo que uno puede buscar. Es primero, cuáles son las fortalezas, es decir, qué ventajas tienes y cuáles son tus puntos más fuertes a la hora de hacer un trabajo o de estudiar. Entonces, si por ejemplo el punto más fuerte de alguien es hablar, una buena forma de estudiar es, una vez se tiene leído el tema o estudiado el tema, puedes hacer como una especie de conferencia a ti mismo en donde te cuentes o le cuentes a alguien lo que has estudiado y esto ayuda a memorizar y a grabar las cosas de mejor forma y al hacerlo con nuestras propias palabras, pues ayuda a que sea más entendible. Otras ventajas, hay gente que sabe dibujar o pintar muy bien. Está, por ejemplo, para una materia como neurociencias, que tiene mucha anatomía y tiene muchas estructuras, nos puede ayudar también a tener una forma en el que veamos todo lo que tenemos que aprender de una forma más amena y más como bonita para nosotros. Em, si nos va mejor escribiendo, si a alguien le gusta, por ejemplo, tener resúmenes muy organizados, un cuaderno muy organizado, también es una forma que puede motivar tener un cuaderno bonito, por ejemplo, tener unos apuntes bonitos y claro está, pues aprender de ellos. Ahora, debilidades. Siempre hay que analizar en qué podemos mejorar y qué obstáculos pueden haber en nuestro proceso, así como qué quisiéramos hacer con mayor facilidad. Por ejemplo, si nos cuesta mucho la lateralidad, entonces, ¿qué ejercicios puedo hacer para recordar siempre lo que es derecho, lo que es izquierdo, lo que está arriba, lo que está abajo, entre otras cosas? O si tengo como punto débil que me gusta muchísimo dormir y que pues es algo que a todos nos gusta y que uno disfruta mucho dormir, pues no sé, si uno va a decidir tomar una siesta todos los días, todas las tardes, al menos empezar a determinar un tiempo para esa siesta que no sea más de 20 minutos o que no sea más de 15 minutos, que simplemente me permita un descanso para no entrar en sueño profundo, para luego no sentirme peor y no sentirme peor precisamente por perder más tiempo. ¿Qué necesidades tengo? Entonces, ¿qué cambios necesito hacer en mis métodos de estudio y en qué debo enfocarme más para crecer y para tener una oportunidad de mejores resultados? Es decir, si yo sé que a mí el método de estudio es simplemente leer una guía o un libro y subrayar no me está funcionando porque muchas veces así no se queda el conocimiento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si debo, a partir de lo que subrayo y leo, hacer mi propio resumen, pensar yo mismo o yo misma qué fue lo que leí y a ponerlo, plasmarlo en un cuaderno o en un sitio donde me quede siempre para mí. ¿Qué debo hacer para enfocarme más? Si estoy de verdad como enfocado en mi meta y sé lo que quiero y lo que necesito, entre otras cosas. Y ahora, otro punto importante es los gustos. ¿Qué disfrutas hacer al estudiar? ¿En qué tema sientes que te destacas? Y esto nos sirve porque muchas veces estos temas que más nos gustan son los que más nos motivan, entonces a veces como que nos dan un respiro para seguir estudiando. Esto lo vamos a ver también a medida de las actividades que haremos, pero pues hay diferentes aplicaciones, páginas, entre otras que nos pueden servir para estudiar. Hay páginas de cursos como Coursera, en donde si les interesa un tema en específico,
uno puede entrar, o si quieres reforzar algún tema, uno puede entrar y están como las mejores universidades casi que del mundo, y ahí puedes hacer algunos cursos gratis, sin presión de tiempo muchas veces. Incluso pueden haber pequeñas evaluaciones para determinar cómo va haciendo el proceso. No hay que pagar a menos que uno quiera como un certificado, pero pues ahí está. Cuando tengan que hacer trabajos, hay generadores de referencias porque siempre es importante referenciar. Entonces hay generadores como en línea y hay otros que pues van poniendo las referencias a medida que un documento va avanzando, como Mendeley. También para hacer presentaciones está Canva, está Slides Go. Bueno, hay muchos que ya tienen el formato y hacen que una presentación sea más bonita y más interactiva, y eso también puede ayudar a motivarnos. Si necesitan leer algún artículo y demás, pues la universidad a veces tiene eh, unas bases bibliográficas, pero de las que no tienen y de las que es difícil encontrar el artículo gratis, está SciHub, que es una herramienta en donde uno puede poner el DOI o el link del artículo del que quieran leer, y ahí pues les sale gratis. Están casi todos. Hay diferentes aplicaciones que le ayudan a uno a tener un orden de estudio o secuencias o así como una jornada de estudio, como Brain Focus, o también hay unos que se llama Pomodoro. Hay unos que van haciendo como un árbol a medida que uno va haciendo jornadas de estudio completos, entre otros. Está Quizlet y otras que son como páginas en donde uno puede hacer sus propias fichas de repaso para estudiar uno mismo, o haciéndose sus preguntas o haciéndole preguntas a compañeros. Pues hay muchas redes sociales, ¿no? Y muchas veces estas estas consumen nuestro tiempo sin darnos cuenta. Llevamos una hora viendo el celular, viendo Instagram, viendo TikTok, no sé, la red que más usen. Pues a mí me parece que a veces es mejor desconectarse un poco de estas redes mientras estamos estudiando. A veces desinstalarlas es un poco difícil, pero por ejemplo, si ya es final de semestre, sirve. O bien hacer sus recordatorios de uso que estas aplicaciones tienen, que les dicen, por ejemplo, ya llevas 15 minutos, entonces uno como que se acuerda de salirse. O bien, si van a estar tanto tiempo en redes sociales, traten de seguir páginas, pues primero que tengan información verídica y preferiblemente certificada sobre el tema que están estudiando, sobre temas que les gusten, más allá de consumir contenido sin sentido. Ahora, ¿cómo organizar el tiempo? Para esta presentación les traigo una técnica que es la técnica Pomodoro. Eh, esta técnica Esta técnica entonces está basada en un francés como que la puso a disposición de las personas, un empresario que estudió y dijo que lo mejor para estudiar y para concentrarse más en sí en una actividad o tarea era hacer una técnica Pomodoro, que un Pomodoro es un tomate de cocina en italiano, y bueno, esto significa que lo mejor es hacer una jornada de estudio no tan larga, después un descanso corto, otra jornada, otro descanso corto, y así hasta completar al menos 4 ciclos. Tec- em, Clásicamente la técnica se concentra entonces en hacer 25 minutos de trabajo, luego 5 de descanso, luego 25 de trabajo, 5 de descanso, así hasta 4 ciclos, y que el último descanso sea un poquito más largo, ya sea de 20 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, según la necesidad. Lo importante no es ser estricto con 25 minutos o 10 minutos o bueno, lo que les parezca, sino el tiempo que cada quien considera que puede concentrarse. Para eso está diseñada, porque normalmente después de esos 25 minutos o media hora o 20 minutos se ha visto que la atención de las personas se dispersa y la concentración también se hace más difícil. Entonces, por eso es importante la técnica Pomodoro, puede ser de utilidad. Igualmente hay personas a las que no les funciona, no les sirve, y pues estar pensando todo el tiempo en la técnica Pomodoro puede hacer que a veces tengamos un poco de angustia porque pensamos, hoy no hice ningún ciclo de Pomodoro, o bueno, cosas similares, pero no necesariamente esta debe ser la única forma por la que debemos medir nuestro éxito al estudiar. Igual puede ser algo útil para cuando estamos organizando nuestro tiempo. Bueno.
Aquí otros pequeños consejos para abordar de la mejor manera nuestro estudio. Entonces, primero tenemos que visualizar y organizar nuestras metas de una manera realista. Para esto, puede ser de utilidad hacerlo por semana o por mes. Es decir, muchas veces uno pretende estudiar de más o bueno, muchos temas en una semana, cosa que no es posible más cuando se están viendo varias materias, cuando hay varios pendientes que hacer. Lo mejor es ir saliendo de las tareas de a poco, pero igual hacer como unas metas realistas. Es decir, yo no puedo decir que en una semana yo me voy a aprender todo el primer módulo de neurociencias, porque probablemente sea muy difícil, me confunda, me llene de información que aún no me han explicado por completo. Entonces, pues mejor es esta semana aprendo el tema de la semana. ¿Listo? Entonces también organizar esto de manera realista para después no sentirnos insatisfechos con nosotros mismos y se recomienda tener como un calendario, ya sea semanal o ya sea mensual, en donde anotemos las cosas que tenemos que hacer, que queremos hacer en una semana, o las cosas que queremos tener hechas para final de mes o algo similar, en donde las podamos ver y también esté la satisfacción de tacharlas o decir sí, ya las hice, y también para que no se nos olvide que están ahí, porque a veces se nos puede pasar alguna. Bueno, otra cosa importante puede ser priorizar las tareas según la dificultad que represente, porque muchas veces dejamos para el final lo que menos nos gusta o lo que más difícil nos puede parecer. El problema es que si dejamos esto para el final, uno, cuando lleguemos a hacerlo, podemos estar más cansados y se nos va a dificultar aún más, entonces vamos a postergarlo más o vamos a terminar no haciéndolo. Dos, que como es algo que se dificulta, puede que nos sintamos aún más frustrados al hacerlo y al ver que nos demoramos mucho tiempo haciéndolo, nos podemos sentir presionados porque ya se va a acabar el tiempo, ya tenemos que ir a dormir, ya tenemos que hacer algo, entonces lo mejor es hacerlo con tiempo y así liberarnos de ese estrés y luego hacer las tareas que nos causan menos dificultad o las cosas que nos causan menos dificultad, y eso también nos hace como respirar un poco mejor o relajarnos más al estudiar. Bueno, para algunas personas es un método útil estudiar en grupo. Yo siempre digo que esto es bueno siempre y cuando uno llegue a estudiar ya tenga conocimiento del tema, porque muchas veces sucede en los grupos de estudio que hay una persona que sabe mucho o que bueno, que ya ha repasado el tema, que ya lo tiene muy claro, y otras personas que ni siquiera lo han abordado. Esto hace que la persona que ha repasado es la que enseña, la que explique, la que cuente y los otros no participan. Y la verdad, ahí el único beneficio está siendo para la misma persona que ya sabe, porque al contar el tema, al explicarlo, ella es la que está afianzando el conocimiento y los demás solo escuchando, pues no es un método muy efectivo para ellos tampoco. Entonces, lo importante es que si se va a estudiar en grupo, todo el mundo tenga conocimiento del tema, todo el mundo comparta su conocimiento y también como poner a prueba lo que se sabe frente al otro, hacerse preguntas entre ustedes, preguntas tanto para confirmar que sí saben lo que deberían saber, como preguntas si no se entienden algo entre ustedes mismos o algunas veces se puede explicar algo, uno se puede ayudar. También hay personas que tienen la capacidad de ver un tema de forma más sencilla o de explicarlo de forma más sencilla. Entonces esto también nos puede ayudar a veces a salir de un estancamiento con algún tema o con alguna cosa que nos cueste. Bueno, siempre una pregunta importante, aunque aún se está iniciando la carrera, bueno, y hay posibilidad de que uno halle otras cosas que le gustan. Muchas veces cuando uno está haciendo una cosa, aprendiéndose eh, algo, se pregunta por qué estoy haciendo esto, para qué estoy haciendo esto, qué pereza, entre otras cosas. Entonces siempre algo que hay que tener en mente es eso, por qué lo estoy haciendo, saber específicamente por qué están aquí, por qué quieren aprender esto, si quieren ser médicos, si necesitan esto para ser médico, que la respuesta probablemente sea sí. Y también, más que eso,
hacer las cosas a tiempo, estar enfocados en lo que tienen que hacer, tener los conocimientos que necesitan, muchas veces dan tranquilidad para afrontar una clase o para afrontar un examen o para afrontar en sí una carrera, ya saber que uno tiene el conocimiento. Entonces, cada vez que duden al estudiar, al repasar, al hacer un trabajo y otro, siempre preguntarse qué tanto quieren alcanzar su meta, por qué quieren alcanzar su meta y recordarse que para alcanzarla necesitan hacer lo que estén haciendo, algún paso, aunque este cueste o parezca aburrido. Bueno, de la procrastinación voy a hacer una charla más a profundidad en, a posterior, pero esto es solo para decir que pues es como uno de los grandes distractores o de lo que causa más dificultad a la hora de afrontar el estudio y generalmente está dado porque hay falta de claridad sobre lo que debemos hacer, porque muchas veces las personas tienen miedo de los resultados porque no hay interés o no se disfruta lo que uno debería hacer y porque hay un exceso de estímulos que no nos dejan enfocarnos. Y bueno, muchas gracias, espero haya servido.